Nosotros somos Prometeo, es una compañía que provee servicios de dirección de proyectos, que está formada por Marcelo, por Carolina y por quien les habla. Somos dos personas con mucha experiencia en dirección de proyectos que nos unimos para dar servicios de valor agregado vinculados a proyectos. Y como parte de esa idea de servicios, pensamos que una buena manera de darnos a conocer era dar una charla sobre un tema de interés en dirección de proyectos. Notamos que hay interés en el tema que vamos a hablar hoy, que es la dirección de proyectos de inteligencia artificial. Eh, y bueno, entonces pensamos que tener compartir experiencias y conocimientos sobre el tema era una manera de darnos a conocer, así que preparamos esta presentación que esperamos que sea de su interés. Como decíamos anteriormente, la estamos grabando, después les vamos a mandar un resumen. Y bueno, lo que vamos a hacer es, ahora Marcelo va a comenzar su presentación, pidiendo acceso a las personas que se están sumando. Marcelo va a comenzar su presentación. Por el chat pueden hacer preguntas o comentarios en el momento que quieran y después en algunos momentos vamos a hacer un resumen de las preguntas que veamos en el chat. Así que bueno, nuevamente agradecerles que se sumaron a esta charla y ya comenzamos, Marcelo. Bueno, gracias, Marce. Bueno, primero les voy a compartir, les hicimos cuando se escribieron una pregunta para tener una idea de la audiencia, de cuánto estaban, si en su organización están vinculados con algún proyecto de IA, ¿no? Y de los que se inscribieron, aproximadamente un 64% está vinculado y hay un 36% que no. Lo que vamos a hacer ahora, antes de arrancar, vamos a bucear un poquitito atrás de esto para entender en qué tipo de proyectos o actividades están vinculados, ¿no? Así que lo que hicimos, generamos acá, les vamos a mostrar un slide y les vamos a pedir si se toman un minuto para contestarlo. Entonces estamos preguntando un poco qué tipos de proyectos de IA hay en la organización o están vinculados, digamos, ¿no? Y llamamos IA generativa a todo aquello que esté relacionado con lo que es más conocido, con los chat GPT, Gemini, Claude, etcétera. Le ponemos IA predictiva todo lo que esté fuera de ese universo, para ponerlo de algún modo. Si están con ambos, quizás no sepan o quizás no haya, ¿no? Entonces, si quieren, ahí tienen el QR como para poder entrar y contestar, y vamos a ir viendo qué resultado tenemos de lo que vaya apareciendo, digamos, ¿no? Para tener un poco una idea de la audiencia que tenemos, ¿no? ¿Alguien no pudo acceder? No, debe ser gente que recién entró. Le estamos pidiendo que nos contesten acá esta breve encuesta, como para tener una idea. Buen día, Daniel. Bueno, interesante, ¿no? Hay muchos lugares donde trabajan proyectos de IA generativa y también de IA predictiva. eh, y acá quizás parejos los dos, ¿no? Yo por ahí pensaba que iba a haber y demás. Julieta, hay que contestar la encuesta ahí con el QR. Si entran al QR van a poder entrar a la encuesta y contestarla, ¿no? Así vemos el resultado que está publicado. Y a Guille, que se unió, lo mismo, ¿no? Guille Dovian, que hay una encuesta, si pueden ir, digamos, escaneando el QR, la pueden contestar. Bueno, interesante, mucha gente trabajando
o que en las organizaciones trabajan con proyectos que van más allá de lo que es IA generativa, ¿no? La verdad que un número interesante. Me hubiera supuesto a priori que había más gente trabajando con generativa que con las dos, pero está bueno el resultado para verlo, ¿no? Bueno, dejando un poquito ya la encuesta, muchas gracias por haber contestado. Contestaron 15 de 28, bueno, ahí vamos sumando alguno más. Eh, Vamos a hacer dos slides simplemente como para poner un poco un marco común para quizás aquellos que no estén tan involucrados en aquello que va más allá de la IA generativa. Y después vamos a hablar un poquito de lo que es el fondo de la presentación, que es la problemática que tienen los proyectos, por qué fracasan y qué se puede hacer como para evitar que esto fracase, ¿no? Bueno, la dejo, después la podemos repasar al final o se las compartimos el resultado para que lo tengan, ¿no? Bueno, acá tratamos de hacer, y acá le voy a agradecer a Ernesto que está presente, que me dio una ayuda con esto. Ernesto, lo consulté, tratar de presentar de alguna manera qué es el universo de la IA, porque la IA es algo que es más amplio, digamos, de lo que estamos quizás todos o muchos trabajando a diario, como la IA generativa, ¿no? La IA es la tecnología que permite que las máquinas imiten o se comporten como la inteligencia humana, lo cual les permite, digamos, ejecutar tareas en forma autónoma, ¿no? Y uno de los elementos básicos es que tienen que tener la capacidad de aprender, a diferencia de lo que es la programación clásica, donde las instrucciones están, digamos, puestas a priori. Acá las máquinas lo que hacen es aprenden y resuelven sin que nadie les diga específicamente el cómo hacerlo, ¿no? Que es el concepto de Machine Learning. Y abajo de Machine Learning, con la aparición de lo que son las redes neuronales, se aparece el concepto de Deep Learning, que es el mismo concepto de aprender, lo que pasa que en redes que son mucho más poderosas y permiten resolver problemas y algoritmos mucho más complejos. Y dentro de ese universo aparece que es el gran boom que hubo en los últimos 3 años, ni siquiera 3 años de la aparición de ChatGPT, que es la IA generativa, ¿no? Que es la capacidad de un modelo de IA que puede generar texto, imágenes, video, audio, en base a un entrenamiento previo que tuvo. Y esta IA se para en el concepto de lo que es LLM o SLM, que son en inglés la sigla de Large Language Model o Small Language Model, que son redes neuronales enormes, digamos, muy poderosas y con muy entrenadas con cantidades enormes de datos, ¿no? Y digamos, estos LLM se puede acceder a través del prompting, que es el mecanismo que uno utiliza con ChatGPT o con Claude o con Gemini o con el que esté usando, en el cual uno interactúa, digamos, a través de un diálogo, pero también se pueden hacer automatizaciones, ¿no? Uno puede reemplazar ese prompting por un workflow. Y también han aparecido, y es uno de los elementos de más crecimiento últimamente, los agentes, que son, que permiten, digamos, automatizar, pero de manera inteligente, ¿no? En lugar de ser un workflow preprogramado, es también, digamos, utiliza inteligencia artificial para resolver un problema. Y quizás como idea general de lo que es un modelo de IA, que vamos a mostrar algo muy sencillo, un modelo de IA funciona de la siguiente manera. Hay un algoritmo de Machine Learning que es adecuado para resolver un problema, para clasificar, para agrupar, para diferentes problemas hay distintos tipos de algoritmo. Las redes neuronales son de hecho un tipo de algoritmo, al cual lo que se le hace es, se lo entrena en base a una serie de datos de entrenamiento. Puede ser textos, imágenes, documentos, videos, hay diferentes alternativas. Y este modelo se lo va entrenando hasta que se consigue generar un modelo predictivo que da una respuesta razonable para el problema que se quiere resolver. Lo que sucede después es que cuando uno con un dato real va hacia el modelo predictivo va a dar una respuesta. Si, por ejemplo, quisiéramos, lo que está acá arriba es toda la parte, digamos, en azul es la parte de entrenamiento y reentrenamiento,
y la parte inferior es lo que se llama la inferencia, que es como si fuera lo que está en producción o en operación. Como ejemplo, si uno, por ejemplo, quisiera hacer un algoritmo que permite identificar si una foto es un gato, uno lo que debería hacer es ponerle muchas imágenes de gatos de distintos tipos de razas, de distintos ángulos, etcétera, y hacer este operativo, digamos, este procedimiento de entrenarlo. Una vez que el modelo está entrenado, lo que va a pasar es que si uno le muestra una foto de un gato, nos va a dar una respuesta positiva, y si uno le muestra una foto de algo que no es un gato, aunque se parezca, nos va a dar una respuesta negativa. Esa es de manera muy sencilla, muy simplificada, cómo funciona, digamos, un modelo de IA. Y obviamente hay modelos muy diferentes, lo vamos a ver más adelante, para responder a distintas preguntas o distintos problemas. Ahora, ¿cuál es el estado de los proyectos de IA? ¿No? Porque la IA es algo que, como decía, desde hace 3 años explotó, sobre todo por la IA generativa. Hay un gran furor, pero empieza a pasar lo siguiente, que uno ve que hay estimaciones que hablan de 80% de proyectos de IA que fracasan, solamente una parte consiguen ser exitosos, y hay un informe bastante reciente, de agosto del MIT, que dice que el 95% de los proyectos de IA generativa están fracasando. Con lo cual se ve, por un lado, un auge, pero que por otro lado todavía no termina de generar las respuestas o los resultados que probablemente se esperan al respecto. Y lo que vamos a empezar a ver ahora es un poquito cuáles son las causas, por qué sucede esto, por qué los proyectos fracasan cuando la tecnología es tan interesante, tan disruptiva, ¿no? Bueno, el primer efecto por el cual uno puede pensar que esto sucede es algo que es muy común en la aparición de cualquier tecnología nueva, en su momento fue con Internet y con tantas otras, que es un poco el efecto, lo que se puede llamar el efecto burbuja, ¿no? Que es esa aparición de algo tan disruptivo que genera tantas novedades, tantas noticias, genera que aparezcan proyectos que están más impulsados por una promesa, como la idea de que la IA puede reemplazar todo, nos va a solucionar todos los problemas del mundo, va a hacer que el dólar baje, que no tengamos inflación, etcétera, etcétera, y que por una expectativa real, ¿no? Entonces, ese es un primer efecto que aparece en un montón de proyectos que no están basados no tienen un fundamento sólido como deberían tener. Lo segundo, y relacionado con lo anterior, es que muchas organizaciones emprenden las iniciativas simplemente porque otros lo están haciendo, digamos, y no tienen una justificación económica sólida, ¿no? Hace tiempo un amigo me comentó que la hija trabajando en una empresa del sector salud recibió un mensaje del CEO que decía que a partir de ese momento todo el mundo tenía que hacer por lo menos el 30% de las actividades con IA, ¿no? Y eso obviamente no tiene un fundamento, no hay algo sólido que lo respalde, con lo cual es muy probable que esa iniciativa no va a terminar dando los resultados que se esperan. Hay un tercer efecto también típico de una burbuja, que es los proveedores que están haciendo unas inversiones astronómicas para, para poder ofrecer sus productos, sus servicios, hacen una sobreventa, ¿no? Entonces uno está constantemente bombardeado por las maravillas que puede resolver la inteligencia artificial, y no siempre eso se va a plasmar en una realidad. Y por último, y esto no es menor, también se intenta usar la inteligencia artificial en proyectos que no requieren el uso de IA, que se pueden resolver de otra forma, ¿no? Entonces, esto es un poquito algo de lo que podemos pensar como algo que es el efecto burbuja. El segundo elemento, y este es probablemente el talón de Aquiles de la inteligencia artificial, son problemas con los datos. La inteligencia artificial es enormemente dependiente de datos. Entonces, acá aparecen varios tipos de problemas diferentes. Por un lado, lo que se podría llamar como problemas cuantitativos, ¿no? Puede ser que uno no tenga la cantidad suficiente de datos. Recuerden que los modelos se entrenan en base a datos. Si uno, recién vimos un ejemplo de un modelo que, digamos, permitiría determinar, mostrado una imagen, si es un gato o no.
no es lo mismo que yo lo entrene con 10.000 imágenes que si lo entreno con 100 imágenes. O sea, uno necesita ciertos volúmenes mínimos y para poder entrenarlo, ¿no? Segundo, las fuentes de datos a veces no son confiables o están fragmentadas. Eh, Uno puede depender de datos externos que no pueda obtener o no tenga los derechos para obtenerlos. Es un tema muy importante cuando uno va a entrenar, si uno está habilitado como para usar imágenes o cierta información que está disponible. Puede tener que ver con los tipos de datos que se requieren. Y también puede estar el problema inverso, ¿no? Que uno tenga una cantidad enorme de datos que sea a su vez muy compleja de gestionar. Así como es un problema no tener una cantidad mínima, también es un problema tener un exceso de datos, ¿no? Y después también hay problemas cualitativos de calidad, ¿no? Si uno llega a tener el volumen adecuado, se puede encontrar con que los datos no tienen consistencia o están duplicados. Muchas veces existe la necesidad de poder enriquecer o aumentar o mejorar, inclusive en algunos casos generar lo que se llaman datos sintéticos, que no son datos reales, sino son datos generados. Los datos pueden estar incompletos o mal etiquetados. Eso se refiere a, hay un tipo de entrenamiento que se llama entrenamiento supervisado, en el cual, si uno, por ejemplo, en el ejemplo que mostramos de los gatos, uno lo que haría es mostraría fotos y diría, esta foto es un gato, esta foto es un gato, esta foto es un gato, esta no es un gato, pero si está mal etiquetado y yo empiezo a ponerle, no sé, perros y digo que son gatos, y el algoritmo después, el modelo que va a hacer, uno le muestra un perro y va a asumir que es un gato, básicamente porque está mal el entrenamiento, ¿no? Puede pasar cuando uno tiene un conjunto muy grande de datos, que haya distintas clases, digamos, o categorías, y que tenga muchos datos de una y pocas de otra. Y también muchas veces, esto pasa mucho en organizaciones, que los datos son antiguos o están desactualizados, ¿no? Y dos elementos más que hay que considerar es si la organización tiene la capacidad técnica en cuanto a habilidades y conocimientos en el tema de manejo de datos. No todas las organizaciones lo tienen, aunque, bueno, obviamente siempre se puede recurrir a terceros que tengan ese conocimiento. Y puede ser que no esté la madurez técnica para manejarlo, eh, para poder manejar este volumen de datos, ¿no? Este es un segundo problema. Un tercer problema, acá también Gustavo habla algo que es cierto, que tiene que ver con el sesgo, ¿no? De los datos, que uno cuando entrena un modelo, quizás que eso tiene que ver un poquito con el balance de las clases, ¿no? Que uno lo entrene muy orientado con un sesgo determinado, ¿no? Que si yo habla de futbolistas y pone todas imágenes de hombres, por ejemplo, ¿no? Y no pone imágenes de mujeres. Eso es como un sesgo que después va a tener un resultado en el modelo. Ese es, y hay otros y que ha pasado en otro tipo de ejemplos y de problemas, que no es un tema menor, ¿no? Bueno, hay otro tema que tiene que ver con la idea de hacer una prueba de concepto, ¿no? Algo muy común y que se ha generalizado mucho es, antes de desarrollar una aplicación, hacer una prueba de concepto, ¿no? El gran problema que tiene, digamos, la IA es que cuando uno mira un proyecto, y esto que vemos acá en este gráfico de la derecha es, digamos, un ejemplo típico de cuando uno va a crear un modelo, aproximadamente el 80% de un proyecto está relacionado con datos. Y la idea de hacer una prueba de conceptos muchas veces tiene que ver con probar o mostrar una funcionalidad. Si uno lo que quiere hacer es, por ejemplo, un modelo como el que vimos recién, que sea capaz de, dada una imagen, reconocer si es un gato o no, funcionalmente no es muy complejo, o sea, la prueba no es muy difícil de demostrar, que uno le va a mostrar una imagen y me va a dar una respuesta positiva o negativa. El problema que hay es que al hacer una prueba de concepto, que es algo de por sí sencillo, se subestima toda la complejidad que tiene que relacionada con el manejo de datos. Entonces uno lo puede mostrar y la gente va a decir, ah, mira, está muy bueno, pero cuando lo quiere llegar a la realidad va a fracasar, porque los problemas se los va a encontrar más adelante cuando empiece a tratar de hacer todo este tema de preparar, etiquetar, balancear los datos, tener calidad, etcétera, ¿no? Entonces, en general, el hacer una prueba de concepto se muestra, funciona, pero después no se puede llevar a la realidad. Por último, hay que entender que los proyectos de inteligencia artificial son diferentes a los proyectos que estamos acostumbrados a hacer, ¿no?
Por un lado, los ciclos de vida de los proyectos son continuos. Antes hablamos, yo lo mencioné, que cuando uno hace un modelo, después de hay que reentrenarlo constantemente. No es que uno terminó, quizás como en otro tipo de aplicación que se pone en producción y después van a aparecer mejoras con el tiempo. Los proyectos de IA, desde el mismo momento que terminan, hay que hacer un monitoreo constante para ver que sigue dando las respuestas adecuadas, que tiene calidad, verificar cuándo se empieza a degradar, y hay que estar constantemente ciclando alrededor de lo mismo. Cosa que en general la mayoría de las metodologías que están en auge, tipo las metodologías ágiles como Scrum o otras, no lo contemplan, digamos, es como que son un ciclo mucho más, digamos, de otro tipo, ¿no? Como que terminó el desarrollo y pasan a una fase de mantenimiento. Y este es diferente, ¿no? El segundo, y ya lo mencioné, los proyectos de inteligencia artificial, el foco está fuertemente en los datos, no en la funcionalidad. Lo que dije recién, hay que entrenar y reentrenar a los modelos y es algo que eso es constante, el ajuste es algo permanente. El tema de que no lo contempla en general ninguna metodología, digamos, ni ágil, ni de otro tipo, digamos, que es toda la parte relacionada con manejo de datos. Un elemento que es muy importante, y algo mencionó ahí Gustavo respecto al tema de los sesgos, que hay consideraciones de ética y responsabilidad que son muy particulares, que en general no hay en otro tipo de proyectos, que uno no los tiene por lo menos de una manera tan explícita, y que acá hay que considerarlo, ¿no? Porque un modelo dando respuestas inadecuadas, y uno en definitiva no sabe qué respuestas va a dar, es un tema que tiene una particularidad, ¿no? Otro elemento es que, por ejemplo, en las metodologías ágiles lo común es que uno lleva ciclos de 2, 3 semanas y va entregando y va construyendo en forma incremental. Ahora, en un proyecto de inteligencia artificial, si uno está, por ejemplo, trabajando en limpieza de datos, y uno capaz que se pasa un mes haciendo limpieza de datos, pero no hay un concepto tan claro de un entregable, porque uno que dice, hice, qué sé yo, limpié un porcentaje de los datos, eliminé tantos duplicados, no está tan claro esa idea como si por ahí está cuando uno está construyendo una funcionalidad que se va viendo cómo se incrementa en forma regular. Otro aspecto es que la funcionalidad puede permanecer constante, cosa que en general es lo que no pasa en otro tipo de proyectos donde la funcionalidad es lo que cambia, se agregan cosas, pero acá puede ser que la funcionalidad sea constante, pero lo que cambia son los datos. Entonces uno no tiene que, digamos, que reprogramar en ese sentido, pero sí hay que reentrenar. Y obviamente, si estimar es siempre complejo, estimar en temas relacionados con datos es más complejo, porque a veces es mucho más difícil entender la problemática que uno tiene adentro, ¿no? Bueno, planteado un poco la problemática, vamos a ver qué cosas se pueden hacer para evitar que los proyectos de inteligencia artificial fracasen, ¿no? Bueno, lo primero y que parecería como muy obvio, pero a veces no lo es tanto, asegurarse que el problema requiere una solución, digamos, de inteligencia artificial. Y ahí aparecen varios elementos, ¿no? Uno es, la organización debería tener una estrategia y un plan de inteligencia artificial. Y es algo que como lo mencionaba antes, y justo ayer Ernesto, que está acá, escribió un artículo respecto a eso, Pablo, Diego, están acá presentes, trabajan mucho en el tema. Muchas de las organizaciones se embarcan en el tema de inteligencia artificial, básicamente porque es lo que está de moda, porque lo hace mi competidor, porque lo escuchan en el mercado, pero lo hacen sin una estrategia, sin un plan que lo soporte. Y entonces obviamente, al no tenerlo, el proyecto, digamos, aparece como algo descolgado y debería realmente ir alineado a una estrategia y un plan, ¿no? El segundo, un elemento también es, hay que apuntar a que satisfaga una necesidad organizacional de corto plazo, o sea, evitar hacer un proyecto que uno diga me va a dar un resultado, al menos que sea indispensable, ¿no? En el largo plazo y tratar de enfocarse en algo que, digamos, uno pueda ver un resultado en un tiempo corto e ir creciendo incrementalmente, ¿no? El otro aspecto es, debería resolver un problema que no se puede resolver determinísticamente. Si yo tengo un problema que es facturar, la facturación es un problema determinístico, entonces
no hay que, digamos, buscar una solución de IA, hay que buscar un buen RP que lo resuelva o cualquier otro tipo de problema que tiene una solución determinística. Esa es la respuesta y no la IA, porque la IA, y esto yo no lo mencioné, nunca da resultados absolutos, siempre da una probabilidad. Cuando uno entra en un modelo y lo pone, digamos, lo pone operativo, la inferencia tiene un margen de error. Uno dice, bueno, este modelo me va a dar en un 95% de los casos, 98, 90, lo que uno determine, me va a dar una respuesta adecuada, pero no lo va a hacer en general en el 100% de los casos. Entonces, si uno tiene un problema que requiere en el 100% de los casos una respuesta, la IA probablemente no es el modelo adecuado. Y otro aspecto es, si uno, digamos, en general, los sistemas transaccionales son los que nos permiten trabajar con datos, y los sistemas tipo Business Intelligence son los que nos permiten extraer información de esos datos. Y en general la IA va como un nivel superior dentro de lo que es la pirámide, y es la pirámide superior siguiente, que es el nivel de conocimiento. Cuando uno requiere algo más que datos e información, esa es una solución adecuada de inteligencia artificial, y uno tiene que determinar o debería poder ver que esto sea un problema cognitivo adecuado. ¿Y cómo se puede ver si este es un problema cognitivo adecuado? Bueno, hay un modelo que está bastante interesante que permite tener una clasificación de las clases de temas para los cuales la inteligencia artificial es realmente la solución adecuada, ¿no? Por un lado están todos aquellos temas relacionados con reconocimiento facial, de voz, de texto, muy usado por ejemplo, en análisis o en diagnóstico por imágenes, para clasificar. Entonces, ese es un área donde la inteligencia artificial es particularmente la solución adecuada. Segundo, y este es probablemente el más popular o conocido, todo lo que tiene que ver con conversación, todo aquello que permite, digamos, conversar con la máquina y que uno es como que si estuviera conversando con otro humano, ¿no? Y ahí hay chatbots de atención a clientes, a usuarios, modelos conocidos, quizás no de los más felices, como Siri o Alexa, todo lo que tenga que ver con lenguaje natural, traducciones, o sea, todo ese universo son problemas para los cuales la IA es una muy buena solución. Después también todo lo que tiene que ver con lo que se llama hiperpersonalización, que es dar una respuesta bien adecuada a cada persona, ¿no? Una oferta bancaria personalizada, no una campaña que le mandan a todo el mundo a ver si quiere un crédito, sino realmente conociendo en detalle a la persona, afinar muy bien tanto esa oferta como hacer un contenido o medicina personalizada, ¿no? Y eso requiere mucha información y mucho conocimiento de la persona, y el poder enfocar bien alrededor de los gustos, necesidades o de lo que fuera, ¿no? Después hay otro que tiene que ver con patrones y anomalías, ¿no? La inteligencia artificial es particularmente buena para encontrar patrones o anomalías dentro de un conjunto de datos. Y eso se usa para detección de fraudes, en temas de seguridad, prevención de ciberataques, en general los que clasifican spam en un correo, o también por ejemplo, cuando hay información de una máquina, de un equipo, que a lo largo del tiempo que se va registrando, se pueden entender o detectar qué patrón sucede antes, por ejemplo, que algo falle, lo cual sirve para lo que también vamos a ver acá en análisis predictivo, que es hacer por ejemplo, para mantenimiento, ¿no? Bueno, el análisis predictivo tiene que ver con, como lo dice su nombre, con predecir algo, ¿no? Y se usa, por ejemplo, para scoring de créditos, para optimizar rutas también, para tareas de mantenimiento predictivo, y es una de las aplicaciones más interesantes que hay, ¿no? Bueno, esta es otra que también es propia de la inteligencia artificial, que son los sistemas autónomos, ¿no? Los vehículos autónomos, los robots que vemos que hay en almacenes, drones para inspección industrial. Acá la fotito muestra, no sé si alguno lo ha visto o escuchado, están apareciendo en Estados Unidos
unos taxis autónomos, ¿no? Que uno lo llama, lo toma y no tiene conductor, ¿no? Nuestro famoso y querido tachero no está presente y el vehículo es absolutamente autónomo, ¿no? Este es una empresa de Google que creó al respecto, hay otras que lo están haciendo, ¿no? Y por último, lo que se llaman sistemas por objetivos, ¿no? Que estos son sistemas que están entrenados para resolver un objetivo en particular y se usan mucho, por ejemplo, en juegos, ¿no? Uno de los elementos que fue bastante disruptivo unos años atrás fue el AlphaGo, que fue un programa o un modelo realmente de IA que fue capaz de vencer al campeón mundial de Go, que el Go es un juego, no me acuerdo si es de origen chino o japonés, bastante más complejo que el ajedrez para hacerlo, y si bien ya había máquinas como fue la famosa Deep Blue, que en la década del 90 habían podido vencer a los campeones de ajedrez, eso no se había conseguido con el Go. Y por ahí por el 2015, 2000, más o menos por esa época, apareció este AlphaGo y el tipo, digamos, es un sistema por objetivos, ¿no? Y se usan para eso, ¿no? Para simular entrenamientos, o sea, uno puede simular una situación que yo de una evacuación, por ejemplo, planteado en este tipo de sistemas que no hay formas de resolverlo en forma determinística, ¿no? Entonces, si uno encuentra que lo que uno quiere resolver está dentro de este tipo de patrones, bueno, tiene una idea de que está realmente en el buen camino para usar una solución de IA, ¿no? Y estos en particular, que yo marqué acá a la derecha, los chatbots y la hiperpersonalización son donde la IA generativa funciona muy bien, ¿no? Particularmente en la de conversación, ¿no? En los demás no es la solución adecuada y uno probablemente va a tener que recurrir a armar su propio modelo o buscar alguno que ya esté armado, ¿no? Bueno, y algunos elementos más a tener en cuenta. Es muy importante cuando uno va a hacer un proyecto separar la parte que es cognitiva de la que no es cognitiva. O sea, uno puede tener un proyecto que sea una mezcla, algo que se resuelva con un desarrollo convencional y otra parte que requiere la IA, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que poder separarla y tratarla de, digamos, cada una con la forma más adecuada, ¿no? Otro aspecto es si uno tiene algún modelo preentrenado que sirve para resolver el problema, usarlo, porque se va a ahorrar un montón de tiempo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con entrenamiento es, digamos, lo más complejo y costoso. Entonces, si existe la capacidad de armar una solución reutilizando algo que ya está, sin duda, digamos, usarlo. Y hay montones de áreas de reconocimientos de imágenes, además, donde hay modelos muy potentes que lo hacen, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con el retorno de la inversión. Y acá hay que considerar que no todas las soluciones de IA tienen el mismo retorno de inversión, por lo menos en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces, las soluciones que tienen, digamos, un retorno de inversión más rápido es aquello que tiene que ver con inteligencia aumentada, el uso de la IA generativa para tareas, digamos, cotidianas, y los sistemas conversacionales, ¿no? Los chatbots en general son sistemas que tienen un repago bastante rápido. Un sistema de análisis predictivo, por ejemplo, va a tener retorno de inversión, pero el tiempo va a ser más largo para hacerlo, y los sistemas autónomos, por ejemplo, los de vehículos o robots, son mucho más complejos y requieren inversiones mucho más grandes. Acá simplemente como comentario, el otro día vi un video bastante interesante de alguien que mostraba cómo funcionan estos taxis autónomos en San Francisco, ¿no? Y la verdad que era fantástico, pero tenía un pequeño detalle, que primero requería que toda la ciudad esté mapeada en 3D, lo cual es una inversión gigantesca porque no es un trabajo menor, y por último el vehículo que tenía sensores, pero por los costados que uno se le imagine, son unos vehículos que hoy por hoy cuestan $200.000, ¿no? Entonces, probablemente la empresa, digamos, esta que hace taxis es de Google, con lo cual Google seguramente está invirtiendo, pero el retorno de la inversión no lo está viendo, o sea, lo hace probablemente más como para empezar y un desarrollo a futuro, pero el retorno en un sistema autónomo es seguramente mucho mayor que en algunos de los otros casos que estábamos mencionando. Bueno, algo que mencionamos es el tema de las pruebas de concepto.
Entonces, acá la recomendación es evitar una prueba de concepto o un prototipo e ir directamente a un piloto. Un piloto hay que recordar lo que es básicamente el sistema completo con toda su capacidad, pero que uno lo hace para una audiencia limitada. La idea de que por ahí es de un prototipo de simular el sistema completo y uno dice, bueno, lo simulo y lo hago con un conjunto pequeño de datos. Eso en realidad es el problema que después te puede fallar cuando lo quieras llevar a digamos, a una etapa de piloto de producción. Uno puede tener algo que funcione razonablemente para un conjunto limitado, pero cuando lo quiere entrenar con el universo de datos que requiere, se puede llegar a encontrar con que eso no funciona y ese es uno de los elementos, digamos, de problema. Entonces la recomendación es siempre ir a pilotos y no pasar por pruebas de concepto o prototipos. Y finalmente, y esto es importante, hay que entender que si bien hay elementos de las metodologías ágiles o mismo de las convencionales que siguen aplicando en este tipo de proyectos, lo que vimos lleva a que uno tenga que seleccionar una metodología diferente, ¿no? Y acá yo voy a mencionar una, aunque hay otras, que son lo que uno debería tener en cuenta para manejar, ¿no? Esta es una metodología que se llama CPMAI, y que básicamente, si ustedes ven, es distinta a lo que uno habitualmente ve en otro tipo de metodologías, ¿no? Porque es como totalmente cíclica y que por otro lado es como que uno puede en cualquier momento saltar entre las diferentes fases o etapas hacia adelante, digamos, hacia atrás, ¿no? Y que está, como lo muestra, el corazón de la metodología está alrededor de los datos. Esto es una evolución de un modelo que se hizo ya por los años 2000 que se llamaba CRISP, que se desarrolló en el momento que aparecieron las soluciones de Data Warehouse, de Big Data, y que enfrentado a eso se dieron cuenta que no servían los métodos convencionales. Acá lo que se le agregó es la parte propia de lo que es un modelo, el entrenamiento y demás, ¿no? Y lo que hace empieza, digamos, si uno va a empezar un proyecto, empieza por el entendimiento del negocio, que eso en general, digamos, si bien tiene algunas características, es bastante similar a lo que uno debería tener en cualquier proyecto, pero, ¿cómo sigue? Entendiendo los datos, viendo que uno pueda obtener los datos que son los correctos para resolver el problema que uno tiene. Y una vez que uno supera esa etapa, tiene que trabajar en preparar esos datos, tiene que ver que esos datos que uno eh, necesita los pueda conseguir, los pueda preparar de modo adecuado para poder entrenar el modelo. Recién acá es donde se produce, digamos, el modelo, que es tomado un algoritmo, entrenarlo en base a los datos que preparamos acá arriba. Viene una etapa posterior que es la evaluación, que esto, digamos, es similar a lo que uno hace de QA en un modelo, digamos, de desarrollo. Y después finalmente se operacionaliza, se lo pone, digamos, para que se puedan hacer inferencias. Pero acá hay que volver a dar la vuelta, ¿no? Hay que ver si el negocio cambió, si hay modificación de los datos, si tenemos que preparar y seguir manteniendo esto como un ciclo permanente, ¿no? Si uno llega acá y se queda en esto y no vuelve a ciclar, lo que va a pasar es que ese modelo se va a degradar, los datos se van a degradar y va a dejar de dar los resultados que esperamos que tenga, ¿no? Entonces, el modelo tiene que ser cíclico en este sentido, de que es como una rueda que nunca se detiene. Y el otro elemento que hay que tener en cuenta es que los equipos de proyecto requieren habilidades distintas que las que requiere un equipo clásico de desarrollo como los que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, la idea o la recomendación que se da es pensar en grande, o sea, tener una estrategia de lo que uno quiere hacer con la IA, empezar con una solución pequeña que nos dé un resultado e iterarla en forma frecuente, ¿no? Esa es como la recomendación, ¿no? Seguir esos tres pasos. Pensar en algo grande, empezar con algo más chiquitito e iterarlo en forma frecuente. Bueno, esto es un poquito lo que les queríamos compartir. Ahora lo dejo a Marce para que haga un poco un cierre. Y así que todo tuyo, Marce. Bueno, hacemos un breve cierre y después preguntas. Avanza un poquito, Marce. Bueno, como vimos en el transcurso de esta charla,
la solución de los problemas de IA y la transformación de IA en línea con IA no son tanto no comienzan con la tecnología, sino con una conversación y con un entendimiento. Y bueno, ahí nuestro mensaje, si en tu organización están involucrados en alguna iniciativa de inteligencia artificial, bueno, estamos listos para acompañarlos. Nosotros ahí, Marcelo les presentó el modelo de CPM ahí, y Marcelo se certificó en ese modelo. Entonces Marcelo es un Certified Professional in Managing proyectos de AI, de inteligencia artificial.